Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Nos centraremos, claro, en el famoso boom latinoamericano, pero queremos ir un poco más allá. Sí, porque no todo empieza ni acaba ahí, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver también qué pasaba antes, por ejemplo, con el grupo de Guayaquil en Ecuador, que es potentísimo. Y sobre todo, vamos a poner el foco en las escritoras, su papel, que muchas veces, bueno, se queda un poco en la sombra. Totalmente. Para eso, nos basamos en análisis literarios, textos académicos, un poco de todo para tener una visión completa. La idea es entender bien qué fue el boom, su contexto, la revolución cubana de fondo, claro, y sus características, la experimentación, el realismo mágico. Y ver cómo se relaciona eso con movimientos previos, como ese realismo social ecuatoriano de los años 30. Y fundamental, cuestionar un poco el relato típico, ¿no? Rescatar esas voces femeninas para que la foto sea más, bueno, más real, más completa. Eso es. Empecemos por el boom, si te parece. Mm. Los años 60-70, esa explosión editorial que lanzó a la fama mundial a, bueno, los nombres que todos conocemos, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes. Sí, fue algo enorme, pero tuvo un contexto muy particular. Las fuentes lo ligan mucho a Cuba, ¿verdad? Claro, el auge y, digamos, el principio del fin coinciden mucho con cómo se veía la Revolución cubana, desde el 59 hasta el 71 más o menos. El 71, el caso Padilla. Eso fue un punto de inflexión, ¿no? Sí, sin duda. El encarcelamiento y la autocrítica forzada del poeta Heberto Padilla enfrió mucho el ambiente. Muchos intelectuales se distanciaron. ¿Y en lo literario qué caracterizó al boom? Las fuentes hablan de una ruptura. Pues sí, una búsqueda de modernidad, novelas con tiempos no lineales, muchas voces narrativas, juegos de palabras, neologismos. Muy experimental. Mucho. Y claro, el realismo mágico, sobre todo con García Márquez y Cien años de soledad. Esa mezcla de fantasía y vida cotidiana que, bueno, que fascinó al mundo. Querían superar una narrativa que veían como anticuada, muy rural. ¿Y de dónde bebían? ¿Tenían modelos claros? Pues es curioso, porque ellos mismos a veces se sentían un poco huérfanos, como sin una tradición directa en Latinoamérica a la que seguir. Pero sí reconocían influencias de las vanguardias de aquí y de modernistas europeos, como Joyce, por ejemplo. El impacto fue brutal, eso está claro. Cambió cómo se veía la literatura latinoamericana fuera. Las traducciones ayudaron muchísimo. Abrió puertas. Definitivamente. Pero esa idea de orfandad choca un poco cuando miras atrás, ¿no? A Ecuador, por ejemplo, en los años 30. Justo. El grupo de Guayaquil. Estaban haciendo cosas muy fuertes ya entonces. Pienso en Los que se van, del 30, de Gil Gilbert, Aguilera Malta y Gallegos Lara. O Los Angurimas, de José de la Cuadra, del 34. Exacto. Eso era realismo social puro y duro, lo que de la Cuadra llamaba literatura terrígena, pegada a la tierra. El objetivo era dar voz a los marginados, ¿no? Cholos, montubios. ¿Sí? Y denunciar la injusticia social sin pelos en la lengua, sin eufemismos. Los textos son crudos. Hablan de violencia, de asesinatos, violaciones, la sexualidad sin tapujos. Usando el lenguaje popular, además. Claro, y bebiendo mucho de la tradición oral. El mundo del cholo y del montubio, con sus supersticiones, la naturaleza, el machete como símbolo. Se nota esa fuerza de la tierra, los Angurimas, esa saga familiar tan violenta, ese choque entre mito y civilización. Y también la tensión con la modernidad, como en el cuento El tren. Es que es una literatura muy potente. Y claro, no surgió de la nada. Venía de corrientes europeas que ya habían llegado. Romanticismo, realismo. Sí, que prepararon el terreno. Y esto nos lleva de vuelta al boom, pero a esa paradoja. La ausencia tan marcada de mujeres en el grupo principal. Es la gran pregunta, ¿sí? ¿Dónde estaban? Porque a verlas, las había. Y muy buenas. Claro que sí. Las fuentes mencionan a muchas. Rosario Castellanos en México, por ejemplo, con esa mirada al mundo indígena. O Elena Garro, también mexicana, hablando de libertad femenina. Y que, ojo, algunos ven como precursora del realismo mágico. O la brasileña Clarice Lispector, con ese estilo tan personal, tan sensorial, explorando la identidad femenina. Y Cristina Peri Rossini, uruguaya, tratando la identidad, el exilio, criticando dictaduras. O Alba Lucía Ángel en Colombia, con la violencia y el feminismo muy presentes. Tocaban temas que quizás los hombres del boom no trataban tanto o no de la misma manera, con una conciencia de género muy fuerte. Exacto.
Y con activismo político en muchos casos. Pero claro, se enfrentaban a muchos obstáculos. La exclusión histórica del mundo intelectual, el patriarcado. Eso es. Y esa etiqueta de literatura de mujeres, como si fuera un género aparte, menor. Los intereses del mercado editorial. A veces la invisibilidad, otras una atención mediática un poco, bueno, oportunista. Y siempre la tensión con el pensamiento eurocéntrico. Frente a eso, las fuentes destacan sus estrategias de resistencia. Es interesante. Sí, hablan de resistencia, como dice María Lugones, una forma activa de plantarse frente a la opresión. Hablan de sororidad, pero ojo, no como simple amistad, sino como un pacto político entre mujeres, reconociendo diferencias de clase, de raza. Y el concepto de genealogía me parece clave. La perspectiva. Y luego vemos el post-boom, ¿no? Surgen más autoras como Isabel Allende, a veces llamadas hijas del boom. Sí, y hoy se habla incluso de un nuevo boom de mujeres. Pienso en Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Brenda Navarro. Tienen más acceso a formación, a publicar, aunque las fuentes advierten. La desigualdad en premios y reconocimientos sigue ahí. Y el mercado intentando capitalizar lo femenino. Y surgen también otras formas de crear. Antologías colectivas como Tsunami o Avisa cuando llegues, o ideas como el comunalismo o la desapropiación de Cristina Rivera Garza, que cuestionan la autoría individual, apuestan por algo más colectivo. Entonces, como reflexión final, queda claro que el boom fue importantísimo. Puso a Latinoamérica en el mapa literario mundial. Nadie lo niega. Claro que no. Pero el relato que nos ha llegado, tan centrado en los hombres, es una visión incompleta. Algunas fuentes dicen mutilada. Reconocer a las escritoras, sus temas, sus estrategias, no es solo hacer justicia histórica. No, es que nos obliga a preguntarnos qué otras historias, qué otras voces, qué otras experiencias siguen marginadas hoy por la cultura, por la sociedad, por el mercado. ¿Qué nos estamos perdiendo? Quizás esa sea la pregunta clave para entender de verdad la riqueza de la literatura y la identidad latinoamericanas. Yo creo que sí. Ahí queda esa reflexión.